La conferencia de las partes, más conocida como COP, se desarrolló en su segunda edición entre el 19 y 21 de abril de 2023 en Buenos Aires, Argentina. Su objetivo fue escoger a los primeros integrantes del Comité de Apoyo de Aplicación y el Cumplimiento y dar a conocer cualquier otro asunto que las partes decidieran. Esta segunda reunión COP del Acuerdo de Escazú, formalmente conocido como el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales para América Latina y el Caribe, es un tratado internacional que fue firmado en marzo de 2018 en la ciudad de Escazú, Costa Rica. Se trata del primer acuerdo ambiental de Latinoamérica y el Caribe, que es considerado como un instrumento clave, pues incluye normas de protección a los defensores ambientales, participación pública, acceso a la información ambiental y a la justicia. Bueno, bienvenidos. Estamos en el panel del Acuerdo de Escazú, desafíos y oportunidades que presenta este acuerdo internacional para Latinoamérica y el Caribe. Tenemos el agrado de tener en el día de hoy a Constanz Alegach Romero, que Constanz es abogada, magíster en Derecho Público de la Universidad Católica, fue jefa de gabinete del ministro Marcelo Mena entre 2017 y 2018 y desde entonces se ha dedicado a asesorías y ha escrito a favor de la incorporación del Acuerdo de Escazú para el país. Es más conocida casi como una de las impulsoras principales del Acuerdo de Escazú. En 2020 expresó públicamente su respaldo a la apruebo de la Constitución y fue parte de Recicla la Política, que es una organización impulsora de candidaturas de constituyentes verdes, junto a figuras académicas y políticas como Ana Uriarte, Marcelo Mena, entre otros. Actualmente es jefa de la Oficina de Asuntos Internacionales del Ministerio del Medio Ambiente y punto focal ante el Tratado del Acuerdo de Escazú, habiendo sido impulsora y negociadora, como les comenté antes. Un gusto tenerte aquí, Constanz. Igualmente. A su vez tenemos a Manuela Arroyo Letelier. Manuela es abogada y política independiente, magíster en Derecho Penal de la Universidad de Talca. Fue parte de la Convención Constitucional de 2022, representando al distrito número 23. Es vocera del Movimiento de Defensa del Agua y Territorio y de Medio Ambiente, Modatima. Un gusto también tenerte aquí, Manuela. Y también tenemos a Javier Pineda Arcay. Javier es abogado especialista en relaciones internacionales y tiene una maestría en política mediática por la Universidad Complutense de Madrid y es parte del equipo jurídico de la Defensoría Popular de las Comunidades. Bueno, vamos a introducirnos directamente en las consultas y, Constanz, para comenzar, siempre pensamos que el Acuerdo de Escazú es fundamental, pero ¿por qué era fundamental de que Chile lo firme el Acuerdo de Escazú en su momento? ¿Cuáles eran los motivos que considerabas? Muchas gracias. Primero quiero decir que bueno que dicen los dos apellidos en un país donde siempre el segundo apellido es el de la madre. Agradezco mucho que mencionen el Alegach Romero. A ver, ¿por qué era tan fundamental? Yo creo que se puede ver desde el punto de vista internacional y nacional. Internacionalmente porque nosotros promovimos este acuerdo, presidimos toda la negociación, copresidimos junto a Costa Rica, y el hecho de que no firmáramos este acuerdo produjo lamentablemente un efecto cadena en otros países, mucha suspicacia de por qué nosotros mismos, que habíamos sido tan activos en este tratado, no lo hiciéramos. Y además porque de los principios de la política nacional está el respeto al derecho internacional, la promoción de los derechos humanos, la responsabilidad de cooperar, que son esencias del Acuerdo de Escazú. Entonces yo creo que era fundamental volver a la tradición y a la coherencia internacional. Pero nacionalmente, y yo creo que esto es más importante incluso que lo internacional, porque finalmente estamos en una situación crítica. No solamente hay una crisis con cambio climático, sino también de contaminación, de pérdida de la biodiversidad, y eso golpea con más fuerza a las personas y grupos en situación de vulnerabilidad. Y además tenemos una conflictividad socioambiental creciente, cada vez más ligado al acceso, al uso, al goce, a la propiedad de bienes comunes, de recursos naturales, y por lo tanto el mejorar la toma de decisiones, que eso es lo que pretende el Acuerdo de Escazú, era fundamental, porque estamos hablando de derechos humanos fundamentales. Totalmente de acuerdo. Ahora, ¿qué apreciación tenés sobre el Acuerdo de Escazú, Manuela, en particular? ¿Qué acciones y qué medidas específicas del movimiento que sos vocera, queremos ser, podés llegar a contarnos?
Bueno, muchas gracias por la invitación. Para nosotros como movimiento es muy importante también estar presente en estos espacios de construcción colectiva, ¿no? Del conocimiento y del debate. Y respecto al acuerdo de Escazú, creemos que es muy necesario hoy día, cuando hablamos de justicia ambiental, tener a la mano y a disposición mecanismos que nos permitan identificar las razones estructurales respecto a las cuales hoy día nos enfrentamos a situaciones de injusticia ambiental que son reales, ¿no? Hoy día en Chile existen zonas de sacrificio, hoy día en Chile el agua está privatizada a nivel constitucional. Existen una serie de medidas que están también poniendo en riesgo en un país que tiene características de mucha vulnerabilidad respecto al cambio climático. Entonces, el Acuerdo de Escazú, como una herramienta que nos permite la información y la participación también dentro de las medidas ambientales, es muy relevante. Ahora, evidentemente, ¿cómo hacemos para que este acuerdo, ¿no? Este tratado, deje un poco de ser como tener una perspectiva solamente programática, ¿no? Sino que se implemente efectivamente y que tampoco existan, como por ejemplo existe con la Convenio 169 de la OIT, decretos que regulan la consulta, y que si bien existe una declaración de principio en torno a la información o de la participación o a la consulta como derecho de acceso a la información, que no existan también como mecanismos del derecho interno que finalmente desencialicen el Acuerdo de Escazú, lo que realmente significa. Entonces tenemos que estar nosotras y nosotros ahí resguardando que nuestros derechos como defensores y defensoras ambientales se cumplan, y que se cumpla lo que está planteando el Acuerdo de Escazú. Perfecto. Javier, en el caso particular de que representás a comunidades indígenas, ¿cuál es la importancia que le encontrás al Acuerdo de Escazú y cuáles son esos desafíos en la implementación y en la protección de los derechos de las comunidades que representás? Una dimensión importante que contiene Escazú y que se transforma en una novedad en términos jurídicos es que establece una categoría concreta para los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales. Y eso es una dimensión principal en términos del acceso a la justicia, puesto que muchas veces los conflictos, y ahí también Momo Atima le ha tocado sufrirlo, hay persecución a quienes defienden la naturaleza. Entonces, bajo esta dimensión, nosotros entendemos que el Acuerdo de Escazú entrega un mandato concreto al Estado, en este caso al Estado de Chile, y a todos sus poderes. Por tanto, va a haber desafíos en términos de políticas del Ejecutivo, del Congreso, de darle una materialidad, pero también del Poder Judicial. Y ahí yo diría una dimensión importante que nos ha tocado resolver las últimas semanas. Tuvimos un alegato, una causa de ciberespionaje a dirigentes ambientales, donde precisamente lo que le pedimos a la Corte de Apelaciones de Santiago es que en virtud del Acuerdo de Escazú establezca una protección y lo reconozca también como parte del recurso de protección, el invocar una protección especial a estos defensores de derechos humanos en asuntos ambientales que están siendo perseguidos, en este caso en términos de su esfera privada y de la información de redes sociales de aquellos, y que está la oportunidad de aplicarlo directamente. Porque, como decía Manuela, está la posibilidad también de el mandato constitucional al legislador o al Poder Ejecutivo, pero en este caso se puede invocar directamente por parte de los tribunales. Se ha realizado también este control constitucional por parte de algunos tribunales, invocando ya sea convenios internacionales de la OIT u otros cuerpos normativos directamente, sin necesidad de pasar por regulación. Y en este caso en concreto, la Corte de Apelaciones de Santiago y eventualmente la Corte Suprema tienen la oportunidad de marcar un precedente estableciendo una protección en base al Acuerdo de Escazú a estos defensores de derechos humanos en asuntos ambientales. Totalmente, fueron pioneros en invocar el Acuerdo de Escazú como una herramienta para el acceso. Entonces, volviendo a la COP que se realizó en Buenos Aires, ¿qué avance tuvimos? ¿En qué lugar estamos en este momento con la COP? Yo creo que estamos comenzando esto. La verdad es que son 12 años de negociaciones, pero como dice Manuela, como dice Javier, estamos recién comenzando y tiene que implementarse. O sea, este tratado no tiene sentido como un libro teórico, sino responde a los estándares con medidas especiales, ya sea legales, reglamentarias, administrativas u otras. La verdad que va a ser más bien una excepción. Sabemos que no va a ser perfecto la aplicación de los instrumentos, ningún instrumento es perfecto, su aplicación tampoco, pero la gracia que tiene Escazú es decir que es la aplicación plena y efectiva de estos derechos.
El punto está en la implementación, no simplemente en un reconocimiento con lo importante que puede ser como primer paso. Y a nivel internacional la COP también está comenzando a tener sus bases. Y lo principal fue la elección de los miembros del Comité de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento. Porque se requiere esta buena presión, la buena presión de pares, de comités de expertos que le estén diciendo, que le estén exigiendo a los gobiernos que vienen a implementar el Acuerdo de Escazú. Yo diría que eso fue una muy buena noticia y se logró. Pasando al plano de las acciones y la implementación, ¿qué acciones se deberían adoptar mediante el acuerdo, como herramienta del Acuerdo de Escazú, para estos casos de los defensores ambientales? ¿Cómo sé que tuvieron conflictos como DATIMA también dentro de la protección de los derechos ambientales? ¿Qué acciones sentís que se podrían llegar a implementar? Sí. O sea, yo creo que en relación con la protección de defensores y defensoras, tal como lo plantea el artículo 9 del acuerdo, pero también pensando, ¿no?, en que uno, para poder participar, para poder exigir información, también tiene que tener un mínimo de seguridad también. Yo creo que el panorama es súper complejo y ahí hay un gran desafío. Hay organizaciones como Global Witness, que habitualmente saca un reporte anual, y esta organización especializada ha determinado que dentro de los defensores y defensoras de derechos humanos en Latinoamérica, quienes más riesgo corren de sus vidas son los defensores y defensoras del medio ambiente. Personas como Berta Cáceres y así una serie de situaciones nos han hablado de que en el fondo también hay un conflicto, ¿no?, dentro de estas disputas socioambientales que ponen en riesgo a quienes lideran, ¿no?, estos procesos, y eso se ha vivido también en DATIMA, y eso vimos también quienes como mujeres hemos puesto a disposición nuestro tiempo, nuestros cuerpos y nuestras personas para denunciar, para ser visibles, y hay una inacción importante. O sea, ya, no, desde lo que referente, a mí me pasó el año pasado que así, amenazas graves, me mandaron unos correos con mujeres decapitadas, violadas, amenazas terribles. Yo supe quién era la persona, presenté una querella con nombre, domicilio, con las pruebas, con las fotos, con todos los antecedentes, y el Ministerio Público no hizo nada. Ni siquiera formalizó a la persona teniendo todos los antecedentes suficientes. Entonces eso es complejo, ¿no? Porque te pone una situación de vulnerabilidad ante cualquier persona que puede como amenazar tu vida, que puede atacarte, porque eres mujer, porque eres defensora de derechos humanos y de la naturaleza. Entonces estas son situaciones graves. Y si hoy día pensamos, ¿no?, que por ejemplo, y esto es algo que igual hemos conversado en el MODATIMA, que creemos que el acceso a la información no solamente tiene que ser en relación con el Estado como sujeto pasivo, sino que también tenemos que pensar cómo las empresas, dentro de sus responsabilidades de derechos humanos, dentro de sus deberes de debida diligencia, también tienen que dar información hacia quienes las estamos o las podemos solicitar. Y eso también nos pone en riesgo también en enfrentarse también con entes privados que ven que existe un sesgo de impunidad y que muchas veces operan en los territorios y que en situaciones que son súper graves. Totalmente de acuerdo. De hecho, el artículo 9 promueve el uso de estas herramientas a nivel internacional, pero tampoco, como dijiste, no es operativo, es programático. Entonces genera que los países todavía estén trabajando en esa implementación. Cada país tiene sus vicisitudes, de hecho Chile, Argentina, Brasil, pero bueno, tienen diferentes vicisitudes, pero en particular en la región de Latinoamérica, según Global Witness, tuvo cerca de 200 incidentes de fatalidades o muertos por cuestiones ambientales. Entonces, creo que no solo son las muertes lo que hay que ver, sino hay que ver las amenazas y hay que ver todo tipo de presión, lo que decía Javier anteriormente, que por ejemplo las escuchas telefónicas o son todas las invasiones a la privacidad o amenazas están siendo moneda corriente dentro del ambientalismo. Ahora, ¿cuáles son los aspectos claves del Acuerdo de Escazú a tu consideración más relevantes en lo que hace a garantizar el acceso a la justicia en las comunidades que representás, que consideras que son importantes como para empezar a implementarlo? Yo diría que hay algunas medidas que van a requerir
el accionar del Poder Legislativo y que eventualmente van a requerir un debate mayor. Pero hay algunas, por ejemplo, respecto a casos concretos donde a propósito de Escazú y otras disposiciones locales se pueden tomar medidas. Por ejemplo, el mismo caso que menciona Manuela, la proactividad de Fiscalía al otorgar medidas cautelares de protección en quienes denuncian. Por ejemplo, un caso concreto, Love Trifco, que tiene una denuncia en contra de Juan Sutil por extracción ilegal de aguas. No ocurre nada, ni una investigación, pero el vecino de al lado denuncia por usurpación y llegan 6 tanquetas a protegerlo incluso para que pueda realizar la siembra de forma tranquila. Entonces tenemos un mismo territorio, una misma institución, recibe denuncias del mismo carácter penal, pero se privilegia uno por sobre otro. O sea, la posibilidad de aplicación práctica está. Lo mismo respecto a los recursos de protección, en algunos casos, como mencionaba el del ciberespionaje, hay medidas también que se podrían haber decretado por el propio tribunal y que la negó, por ejemplo, el acceso a los informes que había realizado la empresa AES-Jenner en contra de, que había pagado para investigar a estas personas. La Corte podría haberlos pedido, pero no quiso pedirlo. Está pendiente la sentencia. Esperamos que lo considere al respecto de por qué la empresa se negó por una cláusula de confidencialidad a entregarlo. Pero son materias que, sin requerir una bajada legislativa, normativa, los tribunales podrían empezar a aplicar, y aquí vemos que hay cierta desidia. Entonces, yo diría que, más allá de empujar por esos cambios legislativos, también hay que exigirle, porque el acuerdo de Escazú ya es parte de la normativa interna. Va a haber algunas materias que es necesario aplicar, pero puede aplicar como fundamento a distintas resoluciones, ya sea el Ministerio Público, sean los tribunales, y creo que por ahí se puede avanzar en esa línea del acceso a la justicia ambiental. Y varias medidas también, lamentablemente, iban en esta línea en el proyecto de nueva constitución, y que lamentablemente van a seguir siendo materias pendientes. Por ejemplo, un elemento clave en el acceso a la justicia es quien combata estos grandes estudios o grandes empresas. Un ejemplo de AES-Jenner es una empresa que tiene una capitalización bursátil equivalente al Producto Interno Bruto de la mayoría de los países del Caribe. O sea, es como estar compitiendo contra un Estado. ¿Qué estudio jurídico o grupo de abogados se atreven a enfrentarnos? Hay, por cierto. Pero es mucho más difícil sostener un proceso, peritajes y todo aquello que requiere el acceso a la justicia, que hoy día no está garantizado y responde más bien a la militancia política, social, por la defensa de los derechos humanos y la naturaleza de determinados colectivos que, a pesar de tener toda la adversidad, siguen defendiendo algunos procesos de lucha, pero que no es capaz de llegar a todos los lugares, como podría ser una institucionalidad pública encargada de litigar sobre estas materias, que además requieren un nivel de especialización y de tiempo que es asimilable al que tienen otras instituciones del Estado, como lo podría ser la Defensoría Penal Pública o el mismo Ministerio Público, y que yo diría que eso es una de las materias más importantes en materia del acceso a la justicia, porque hoy en día acceder a tribunales se puede. Hay, por cierto, responsabilidad de los propios tribunales de garantizar el Estado de Derecho, incluyendo este acuerdo, pero de acceder con abogados a lo largo de todo el país es uno de los principales conflictos que existen actualmente. Yo diría que las pocas organizaciones que están dando esa lucha no están dando abastos para representar a la mayoría de estos conflictos, y que en muchos casos no están en Santiago o en las grandes ciudades, sino que están en zonas rurales de difícil acceso, muchas veces también en el extremo sur y en el norte, protagonizados por comunidades indígenas, en las cuales se dificulta el acceso a la justicia, y creo que esa es una de las principales tareas pendientes, donde el acuerdo de Escazú nos da una línea general que es importante que la institucionalidad se haga cargo de implementar. Totalmente de acuerdo, yo lo vuelvo contigo, Constanz. Estamos tocando un tema muy candente, que es el tema de la protección de los activistas ambientales o de los derechos humanos en cuestiones ambientales. ¿Y cómo se ve ese avance? Porque es uno de los temas principales del acuerdo de Escazú. ¿Cómo se vio el avance en la COP? ¿Cómo se ve a futuro? Yo siempre digo que si el acuerdo de Escazú solo tuviese el artículo 9 ya bastaría. Es el único tratado en el mundo que contiene acción específica de favor de personas defensoras de derechos humanos y asuntos ambientales, que lamentablemente, por lo que relatan, es innecesario. Ojalá no existiese este artículo. Nadie tendría que ser atacado, amenazado, intimidado, asesinado por defender la naturaleza. Y es un artículo además muy especial del acuerdo, porque les comento que este es el único artículo redactado de puño y letra por personas defensoras ambientales, a diferencia de todos los demás artículos donde las y los negociadores pusimos más palabras, menos palabras. Esto es de puño y letra de ellos, pero son 3 párrafos generales que tienen que bajar a un modo de implementación.
A nivel internacional, lo que estamos haciendo, y yo creo que eso fue también importante de esta COP extraordinaria, hay un grupo de trabajo, se creó un grupo de trabajo que coordinan Ecuador, San Cristóbal y Nieves y Chile, y tenemos el mandato de presentar un plan regional de acción para la defensa de personas defensoras de derechos humanos y asuntos ambientales. Y presentamos ese índice, y lo quiero resaltar, y perdón que me tome un poquito más de tiempo, porque está siendo sujeto de consulta pública. Esa propuesta de índice que en el fondo son los contenidos que vemos que puede tener un plan regional. Entonces, les comento que son básicamente 5 ejes. Lo primero es conocimiento. O sea, ¿de qué hablamos cuando estamos hablando de personas defensoras de asuntos ambientales? ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es la calidad del espacio físico? ¿Dónde hay mayor conflictividad? O sea, se puede avanzar realmente para ir a su protección. Un reconocimiento. Los ataques muchas veces no son tan burdos, pero sí vemos cómo también pueden ser despedidos, ser atacados, amenazados de otra manera, o no la misma persona que está defendiendo el medio ambiente, sino su familia. Entonces tiene que haber un reconocimiento de esta situación, un fortalecimiento de capacidades y cooperación a distintos operadores de justicia, no simplemente a quienes estamos convencidos de que protegerlos, sino que, por ejemplo, a empresas, a Ministerio Público, bueno, INDH también puede dar más recursos, por ejemplo, una institucionalidad al respecto, que esto no obedezca tampoco al signo de un gobierno que puede ser más afín o menos afín, porque esto es un derecho, o sea, no es una concesión del Estado. Y finalmente un monitoreo y un seguimiento para ver si las medidas que se están adoptando son adecuadas. Eso a nivel regional, y a nivel de Chile me permito compartir, yo diría 2 cosas que son fundamentales. Primero, que se está realizando, se instauró una subcomisión de personas defensoras de derechos humanos, bajo el alero de una comisión de coordinación de operadores de justicia. Esto lo coordina el Ministerio de Justicia y están presentes la Corte Suprema, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la Defensoría, el Ministerio Público, Carabineros, Investigaciones, y lo que tiene que hacer es procurar una mejor coordinación precisamente para una mejor respuesta para personas defensoras de derechos humanos. En general, incluye también al medio ambiente, pero en general. Y ese protocolo debiese estar listo, yo espero, el próximo mes. Y eso va a ser una más. No lo agota, pero situaciones como que ustedes señalan debiese mejorar. Y por otra parte, nosotros como Chile, para ver qué medidas hacemos para implementar Escazú, a partir también del próximo mes vamos a comenzar un proceso de consulta nacional sobre todo el acuerdo de Escazú, para saber cuáles son las brechas, cuáles son las prioridades. Y en ese plan, que va más allá de estas medidas de coordinación de operadores de justicia, también vamos a consultar sobre el artículo 9. Entonces, ojalá también tener más información del PRESPEN, etc. Entonces, yo les ruego que por favor participen en estos procesos, porque nosotros necesitamos saber también lo que se necesita. Totalmente. Ahí voy a seguir contigo porque ¿qué medidas pensás que pueden ayudar al seguimiento y la implementación de precisamente lo que decía Constance sobre este proceso? Sí, yo creo que en primer lugar es importante que los movimientos sociales y las organizaciones que trabajan en torno a la defensa de derechos ambientales y de la naturaleza sean parte protagonista de estos procesos. A veces hay una brecha bien importante como entre lo que se negocia a nivel de Estado, lo que se habla a nivel de gobierno y lo que pasa realmente en los territorios. Especialmente porque somos muchas veces movimientos que no tenemos ni siquiera personalidad jurídica y que hemos construido como al alero de otras prácticas que tienen que ver, si bien con un trabajo que es territorial, también con espacios como en el que estamos organizándonos de una forma más autogestionada, pero eso no obsta a que también tenemos la capacidad de participar y de incidir en los procesos de toma de decisiones respecto a estos temas. Y creo que eso es súper importante, o sea, como convocar a quienes nos estamos organizando realmente en los territorios para esta construcción colectiva respecto a cómo se implementa esta acuerdo. Y creo que también es muy relevante también hablar de educación, porque si bien hay un tema de defensa, de defensores y defensoras, y que es relevante también como la capacitación hacia operadores de justicia, ¿no?
e incluso hacia la policía, hacia quienes investigan, porque finalmente son las policías quienes investigan y el Ministerio Público quien da las instrucciones, pero todos los operadores de justicia tienen que tener formación respecto de ello. Pero también hoy día yo siento y sentimos, ¿no?, que el acceso a la información es una herramienta que todavía está muy elitizada. O sea, en las comunidades la gente no va a pedir al Consejo de Transparencia algo porque ni siquiera tiene el conocimiento para poder levantar una solicitud de acceso a la información respecto a determinado aspecto. Tampoco van a saber cómo hacerlo en temas ambientales, por ejemplo, cómo se implementaría aquello. Entonces, como también pensamos en quienes tienen que ser las personas y participantes activas, ¿no?, de este ejercicio de participación, de acceso a la información que propone Escazú, y son las personas que están en las comunidades, en los territorios, en el campo, principalmente quienes más viven relacionados y vinculados con la naturaleza, y cómo bajamos esta información para que deje de ser una herramienta de unos pocos y se transforma en algo de muchos. De acuerdo. Ahora, Javier, ¿cuánto debe influir más allá de la implementación, en el acceso a la justicia en las comunidades indígenas? O sea, el acuerdo de Escazú debería facilitar ese proceso, pero ¿sentís que influye? Ya, de hecho, invocaste el acuerdo de Escazú para este fallo que estás esperando. ¿Cuánto debe influir para las comunidades indígenas? Yo diría que es una herramienta más a disposición de la defensa de los derechos humanos en general. Entonces va a ser invocado, pero la medida que no tenga protocolos concretos tampoco genera una nueva acción, por ejemplo, que se pueda invocar. Entonces yo diría que es un marco más de referencia en términos actuales que puede ser utilizado por parte de las comunidades. Yo diría, hay varias, en general las organizaciones sociales de tender a aprovechar estos instrumentos jurídicos para invocar derechos, pero lo otro es que va a depender, yo diría, que principalmente de los operadores de justicia. Son los que en definitiva pueden encarnar el espíritu de Escazú más allá de la voluntad nuestra de que así se considere. Entonces yo diría que un punto clave de esa implementación va a ser que los jueces estén familiarizados con el tema y puedan sentir que lo pueden ocupar directamente en la sentencia, o también va a ser por parte del Ministerio Público en aquellos casos donde hay mayores amenazas, que también pueda disponer de las medidas cautelares argumentando en esta situación, porque cuando uno mira las medidas cautelares de Fiscalía, la mayoría está pensada como en BIF, y por otro lado las otorgan cuando se trata de denuncias en contra de comunidades. Y ahí sí la invocan rápidamente y si uno ve esas resoluciones no tiene mayor fundamentación. Pero cuando nos toca a nosotros como solicitar esas medidas cautelares, en la práctica siempre hay excusa, o que no tienen la dotación policial suficiente, o que en realidad no se justifica por la descripción de los hechos porque todavía no está consolidado el caso y sería un juicio anticipado y que en virtud del principio de objetividad tienen que seguir investigando. Entonces yo diría que hay herramientas en las cuales pueden aplicar directamente Escazú, pero va a depender principalmente de los operadores de justicia más que por parte de las propias comunidades, que yo diría, como decía anteriormente, siempre están a disposición de invocar el derecho cuando les sirva. Y ese espíritu, en la medida que el acuerdo de Escazú sirva, va a ser utilizado por parte de las distintas comunidades en la defensa de los derechos humanos y de la naturaleza. Ok, estamos viendo que el acuerdo de Escazú es una herramienta importantísima para todos estos derechos de triple acceso y además la protección ambiental, pero corriéndonos un poco de este foco, ¿qué otras metas o desafíos tiene el gobierno a futuro en temas de ambiente y cambio climático, ya que tenemos la oportunidad de consultarte? Sí, un segundo, porque creo que es súper interesante dejar muy establecido que Escazú es un instrumento de democracia y derechos humanos. Y cuando estamos hablando de democracia, estamos hablando de poder y distintos niveles de poder. Yo creo que hay que ser muy explícito en eso. Escazú no necesita a la persona que tiene contacto, que puede agarrar el teléfono, que tiene contacto directo con autoridades, etc. Necesita quienes son más vulnerables. Y el foco de Escazú precisamente las personas y grupos en situación de vulnerabilidad, pero no es una vulnerabilidad per se, sino para ejercer sus derechos. Entonces cuando Javier decía, claro, tenemos por ejemplo tribunales ambientales, pero la misma OCDE nos dice el costo del litigio, la especialización del litigio, no lo hace posible. Entonces yo creo que Escazú nos da este marco para que se vaya mejorando a través de medidas. Eso me parece muy, muy, muy importante. De otros desafíos, como decía, estamos en una crisis planetaria tremenda. A nivel internacional tenemos que lograr finalmente
una mitigación que sea real, una adaptación que sea real. Ya no hablamos lo que hablábamos antes de la adaptación al cambio climático, estamos hablando, como comentábamos, de pérdida y daños. Es decir, nosotros ya perdimos gran parte de la lucha contra la crisis climática. Pérdida y daños que son irreversibles, estamos hablando no solamente económicos, sino de culturas, por ejemplo. Las migraciones climáticas que se vienen, va a ser tremendo. Cómo cada día se están perdiendo especies, cómo esto puede redundar también en una seguridad alimenticia. Yo creo que el gran desafío que tenemos nosotros como Ministerio de Medio Ambiente y lo que promovemos internacionalmente es la sinergia entre las crisis. O sea, no puede haber una medida para enfrentar el cambio climático que perjudique, por ejemplo, la biodiversidad, un enfoque de derechos humanos y una transición socioecológica pero justa. Es decir, un proceso que a través del diálogo, el empoderamiento colectivo, logre una sociedad resiliente, pero tanto a nivel nacional como internacional. Y volviendo al rol de las organizaciones, el diálogo con el gobierno, ¿cómo ves el diálogo con el gobierno, la participación? ¿Cómo está evolucionando eso acorde al Acuerdo de Escazú? ¿O ves algún cambio? Yo creo que ese todavía es uno de los desafíos que podemos como identificar, porque incluso como dentro de los procesos políticos actuales tampoco vemos que exista un diálogo de alianza con los movimientos sociales para decir avancemos en la defensa de tales o cuales derechos ambientales, cómo nos articulamos. Y de hecho creo que incluso como ahí han habido situaciones, ¿no? Como por ejemplo la aprobación de los bronces de un proyecto de la bandera angloamericana aquí en la cuenca del Maipo, en la que un órgano político, un comité de ministros la aprueba revocando un acto administrativo, un órgano especializado que la rechazaba. Fue, por ejemplo, un punto de inflexión muy complejo, ¿no? Porque hoy día vemos que existen situaciones políticas en las que no se ha incluido como la participación, si bien, claro, la participación en procesos ambientales, pero una participación más política, es decir, llegamos a acuerdos, tomemos decisiones en colectivo con los movimientos sociales ambientales. Y creo que eso hoy día es complejo, ¿no? Cuando nos enfrentamos ante la amenaza de una arremetida de sectores que en todo el mundo, ¿no?, han levantado banderas de negacionismo respecto al cambio climático, como ciertos sectores más conservadores, como lo hizo Bolsonaro, como lo hizo Trump, y eso es muy peligroso hoy día, porque ya estamos a puerta de una posibilidad real de tener un gobierno que sea negacionista del cambio climático y que finalmente pueda tomar la opción que hizo Bolsonaro, ¿no?, de quitarle presupuesto a todos los organismos climáticos, de incluso de modificar las bases de sus inventarios de gases de efecto invernadero y de tener políticas abiertamente anticlimáticas. Entonces hoy día necesitamos también, todos y todas quienes estamos de este lado, ¿no?, de la protección de la naturaleza, tomar acuerdos certeros y proteger hoy día, ¿no?, con lo que podamos nuestros glaciares, obviamente no regular los gases de efecto invernadero, pero proteger los glaciares, por decir un ejemplo, ¿no? Es algo muy, muy, muy fundamental en la crisis climática, y ahí necesitamos que el gobierno apoye la defensa de elementos que son esenciales dentro de la crisis climática. Perfecto. Y basándonos en esta crisis climática, que las comunidades indígenas están siendo tomadas como un ejemplo a nivel mundial no solo por su activismo en defensa de la tierra, de la Pachamama, sino por la cosmovisión que tienen de cómo ven la tierra y su uso, y cuáles son los desafíos que ves a futuro, más que nada en las comunidades indígenas, basándonos en esta herramienta que permite este triple acceso y esta protección a las comunidades indígenas. Yo diría que hay un desafío de permitirles proteger y existir. Porque hoy día las grandes amenazas son la aprobación de proyectos en territorios que están protegidos, y al final quienes son los defensores terminan siendo los perseguidos. Entonces, ejemplo bien concreto, el último caso, la denuncia fue motivada por el Ministerio del Interior, del gobierno anterior, producto de una denuncia de un alcalde, donde acusaban a las propias comunidades mapuches que habían cercado un acceso público al lugar para que no se quemara y no talaran
ilegalmente árboles y los acusaban a ellos de talar árboles. Y eso ocurre sistemáticamente en las zonas donde hay conflictos, ya sea con las forestales, o por la instalación de proyectos de carácter hidroeléctrico, o proyectos mineros, donde quienes se resisten a la lucha terminan siendo los perseguidos. Y yo diría, ahí hay un deber no solamente de defensa por parte del Estado, sino también de ponerle fin a la criminalización y persecución. Y creo que eso es evidente si uno mira las querellas donde el gobierno decide hacerse parte persiguiendo, precisamente cuando hay comunidades indígenas involucradas, pero no en favor de la denuncia que realizan las propias comunidades, sino que en favor del particular o de la empresa privada que denuncia precisamente estas comunidades indígenas que están preservando la vida. Entonces yo diría que hay varias comunidades que están literalmente en una defensa por la vida, por la protección ya sea de los ríos, de bosque nativo que todavía queda, y que yo diría que ahí está el desafío de proteger aquellos procesos y que finalmente responden a una cosmovisión distinta. Y que eso se ha naturalizado en Chile, sobre todo con el caso del pueblo mapuche, donde señalas que el pueblo mapuche es flojo, no produce lo que debe producir, que en realidad es una no comprensión de la cosmovisión respecto a la protección que se tiene sobre determinados lugares, y creo que también hay un profundo cambio cultural de instalar de que no, el acceso a la propiedad no implica la propiedad para producir, sino también simplemente para vivir, pero que es un hecho bastante importante. Y diría, hay varios pueblos que plantean como resistir es existir. Y creo que hoy día el nivel de amenaza es tal que esa consigna parece cobrar mucho más sentido al momento de la defensa en los distintos territorios. Así que yo diría que ahí están los principales desafíos. Ahora, volviendo al tema del acuerdo en general, ¿cómo puede participar la ciudadanía en el proceso, en la implementación, en su desarrollo? ¿Cómo puede participar la ciudadanía en general? Mira, nosotros lo definimos como tres grandes ejes. Lo primero es cómo difundir este acuerdo y capacitar. Lo segundo es mejorar dentro de la actual normativa, mejorar la gestión para ser más democrático. Y lo tercero, este plan de implementación que vamos a consultar. Y la verdad es que el 2022 nos tomó mucha difusión y capacitación de quienes somos servidores y servidores públicos, o sea, los principales responsables de reconocer estos derechos. Porque es un cambio estructural, o sea, no fue simplemente un seminario, entonces constantemente yo diría que todos los meses estamos tratando de profundizar los temas. Y este año, como les decía, tenemos esta consulta para el plan. Tenemos, por supuesto, una página web con información, pero eso es un paso, no todo el mundo llega, pero tenemos que llegar a los territorios, tenemos que, por ejemplo, tenemos presupuestado tener material, traducirlo a otros pueblos originarios, pueblos indígenas, tenemos también talleres programados con niños, niñas y adolescentes, tenemos que ir llegando cada vez más a los territorios y necesitamos esa participación. Vamos a tratar de usar todos los mecanismos, los canales de difusión, pero por supuesto, por favor, si ustedes nos pueden apoyar a ser parte de que sea más participativo, si no, no tiene sentido un instrumento de democracia que no fuese construido democráticamente. Sí, totalmente. ¿Y desde dónde se ve el movimiento ambiental en este momento, el desafío a futuro con el Acuerdo de Escazú, y de dónde se encuentra hoy en Chile el movimiento ambiental? O sea, yo creo que hoy día nuestro rol, como decía, ¿no?, es hacer que este Acuerdo de Escazú no sea un acuerdo programático que se implemente concretamente. Y eso significa que tenemos que utilizar todos los mecanismos que, por un lado, no estén de la mano en aspectos institucionales, ya sea los litigios o en solicitudes de acceso a la información o en cualquier otra medida como el proceso que podemos hacer. Pero también yo creo que igual cuando hablamos de participación, no podemos creer que solamente la participación es la participación reglada dentro de los canales institucionales que puede proponer el Estado, ¿no? El movimiento ambiental también se caracteriza por tener formas de participación que están afuera, ¿no?, de la institucionalidad, que también deben ser reconocidas, protegidas, y no solamente en términos, como decíamos, nominales o retóricos, sino de decir, efectivamente, aquí hay un actor socioambiental, un actor político importante. Si un gobierno ecológico progresista quiere tomarse en serio esto de decir la participación, bueno, entonces conversemos y tomemos en consideración cuáles son sus programas, sus demandas, su trabajo. Y por otro lado también
Cuando hablamos, ¿no?, de defensoras y de defensores, también hay que tomarse en serio la realidad que existe al interior de los territorios, como decía Javier, de los pueblos indígenas que tienen una relación muy distinta con la naturaleza, que viven entre medio de la naturaleza, que con los ríos también, los glaciares, los ecosistemas en sí tienen un valor que es esencial, no solamente como el valor instrumental que uno puede decir para las personas que tienen la ciudad, muchas veces, ¿no?, por el agua en invierno, para que no nos corten el agua, ¿no?, sino también porque es parte de su existencia, de su cultura y también de las comunidades rurales que viven en la naturaleza, que muchas veces las políticas públicas dejan de lado la ruralidad porque viven menos personas, porque votan menos personas. Pero en la práctica, cuando vemos lo que pasa en el campo y en las comunas que son en la Araucanía, por ejemplo, donde existe mucha pobreza, mucha desigualdad, donde existe una concentración de la propiedad brutal por parte de los monocultivos, que tienen consecuencias socioambientales profundas, también tomar en consideración a los pueblos indígenas, a las comunidades organizadas por la defensa de la naturaleza, es esencial hoy día si queremos que esto no sea un tratado que se quede en el papel, sino que se implemente efectivamente. Y si se quiere hacer así, quienes estamos en los territorios, quienes estamos hoy día liderando movimientos de defensa del agua, de la tierra, del medio ambiente, estamos dispuestos a trabajar en conjunto, eso es evidente. Pero requerimos también, ¿no?, que se nos tome en serio cuando estamos hablando, ¿no?, de cómo queremos hoy día proteger los territorios en Chile. Ok, y Javier, ¿cómo ves el desafío futuro? ¿Cómo ves la comunidad indígena como representada en este movimiento ambiental también? Porque es una de las luchas. ¿Cómo lo ves a futuro? Yo diría que hay procesos que se están desarrollando que son principalmente de resistencia y esos van a continuar y son el principal dinamizador de la constitución de organizaciones. Por lo general las organizaciones se constituyen a partir del conflicto. Pero también hay pasos en la línea de desarrollar cierta institucionalidad que haga más posible una mejor defensa en esos mismos derechos. Y ahí creo que un nivel de participación mayor por parte de organizaciones sociales, de las mismas comunidades indígenas puede ser relevante y que a veces van de la mano con estos procesos. Porque, por ejemplo, en los pueblos indígenas también es relevante la forma como se implementa la consulta previa, libre e informada y que el convenio 169 de la OIT, por ejemplo, permitió frenar las licitaciones ilegales, a mi parecer, que realizó Sebastián Piñera. O sea, ahí vemos como otro instrumento también sirvió para proteger el medio ambiente indirectamente. Creo que ese trabajo es un desafío a desarrollar y creo que los movimientos igual han ido cualificándose en términos de la defensa de los derechos, ya sea contando con instituciones propias, nosotros así nos sentimos como Defensoría Popular de las Comunidades, también hay compañeros como FIMA u otras organizaciones como Defensa Ambiental que también se han especializado en la litigación en tribunales ambientales y otras organizaciones bueno, como Moatim, Almat, que cuentan con infraestructura propia y diversidad de profesionales y luchadores socioambientales que también han sido capaces de mantener esos procesos. Entonces yo diría que también hay una línea de cualificación en esa línea del movimiento social, de a veces contar con su infraestructura propia para no depender de otros, pero también al mismo tiempo exigir que el Estado se haga cargo del cumplimiento de este tipo de acuerdos. Así que yo diría que por ahí va a ir, e incluso también en el proceso constituyente que aún no acaba y que en este probablemente no tengamos una participación relevante como en el anterior, pero yo diría que el proceso constituyente se va a mantener independiente del resultado de esta nueva constitución y ahí creo que también va a haber una voz relevante que mantener en torno a aquellas luchas que posicionamos en el proceso anterior y que no fue posible implementar, pero que a nuestro parecer siguen vigentes. Bien, perfecto. Y para ir cerrando, bueno, ¿qué nos espera? Porque obviamente esta herramienta que nos da el Acuerdo de Escazú al activismo ambiental y al movimiento ambiental dejó de ser de ir atrás de los problemas y empieza a ser reactivo y realmente podemos avanzar en lo que hace la problemática ambiental y podemos pensar ya más a futuro. Ahora, ¿qué nos espera con la nueva COP, la que se está planificando para el año que viene? ¿Qué nos espera a futuro con el Acuerdo de Escazú? Diría dos cosas relevantes. El siguiente COP se tiene que aprobar este plan regional de personas defensoras. Yo creo que eso es realmente una decisión muy, muy importante que tienen que adoptar los países.
Y lo segundo también tiene que ver con lo que hemos estado conversando, porque las COP son una oportunidad más para rendir cuenta de lo que están haciendo los países. Yo creo que eso es un momento muy, muy relevante donde se le pueda exigir a un Estado que diga lo que ha hecho, lo que no ha hecho, porque ha tomado esta decisión, porque ha tomado esta otra. Nosotros sabemos que la implementación de Escazú es progresiva, es exigente, uno la asume las posibilidades y prioridades, pero uno tiene que decir por qué hace y por qué no hace. Entonces, ese momento de rendición de cuentas y de implementación creo que es muy importante y que se genere esta buena presión de los distintos estados partes, así como los distintos actores que van a saber qué están haciendo sus propios países. Bueno, les agradezco mucho que hayan tomado su tiempo. Fue muy rica la charla que tuvimos en el día de hoy. Y bueno, gracias Javier, gracias Manuela y espero vernos pronto en la próxima. Muchas gracias por habernos acompañado en el panel COP2 del Acuerdo de Escazú, desafíos y oportunidades que presenta el Tratado Internacional para Chile, América Latina y el Caribe. Muchas gracias a todos. Este fue un programa producido por Carla Sandoval y Felipe Neumann. Soy Marcos Gibson y los espero en la próxima para Flaxo Chile.